Por aquí. Ok, muy bien. Entonces el día de hoy vamos a trabajar inicialmente con el concepto básico de lo que son los macros. Los o las macros, también se vale decir, ¿bien? ¿Qué son las macros? Vamos a definir a las macros como un conjunto de instrucciones en Excel, o un grupo de instrucciones que recibe un nombre, que puede recibir un nombre. ¿Qué es una instrucción en Excel? Pues cualquier cosa, un movimiento, la asignación de un fondo en una celda, un tipo de letra o la ejecución de alguna de los botones de herramienta, el irse a una opción del menú. Todo eso define a una instrucción. Y pues si hablamos de una macro como la agrupación de las instrucciones en Excel, pues entonces debo imaginarme que puedo hacer grupos diversos, ¿verdad? De manera que lo que voy a hacer, lo que voy a demostrar primero es cómo es que se hacen los macros. Vamos a hacer algo sencillo que tiene que ver con el cálculo acá de algunos, pues algunos datos importantes de lo que son estas ventas. Siempre esta tablita ustedes ya la tienen, pueden abrir esta tablita y pues sobre esto podemos trabajarlo. Entonces yo quiero poner acá algo, veamos lo que vamos a hacer. Veamos, si yo pongo suma, voy a poner algo aquí como un cálculo de la suma de las ganancias. Suma de las ganancias. Y en esta parte, ¿qué tendría que hacer yo para obtener la suma de las ganancias? Pues básicamente aplicar una función de sumatoria como estas y luego marcar todas las ganancias. Al hacer esto, yo genero acá el total. Si yo quiero ganancia mínima, eso me conlleva, o sea, me lleva hacia lo que es la aplicación de esta función min y marco todas las ganancias. Con esto yo obtengo acá cuál es la ganancia más pequeña. Luego la ganancia máxima, ¿no? O sea, puedo hacer esto. Le doy max, vengo acá y los marco y esto. Vale. Estos tres cálculos que están acá, yo lo quiero realizar, pero de una manera un poquito más automatizada a través de una macro. Pero para poder obtener una macro, yo tengo que aplicar un proceso de inicio y finalización de una grabación de la macro. Por eso, por eso es que debemos primero entender qué es una macro y luego comprender cómo es que le voy a dar inicio y finalización a esa grabación. Lo importante es que sepamos que una vez que demos inicio a la grabación de una macro, a partir de ese momento cada uno de los movimientos que se hagan, sin tomar en cuenta el tiempo que se tarde usted entre cada una de las instrucciones, debemos entender que cada una de las acciones que apliquemos va a ser grabada. Si lo que nosotros apliquemos es algo equivocado, también va a poder quedar grabada y por eso es importante ser muy atinado o acertado en lo que es cada una de las acciones. Entonces, basado en esta idea, lo que vamos a hacer es ir a conocer en dónde es que iniciamos la macro. Pues la macro, vamos a venir aquí a la parte de vista
Y aquí en la parte de vista buscan ustedes esto que dice macros. Entonces aquí en macros, un segundo, no tengo a nadie esperando. Bien, tengo. Ok, muy bien. Entonces, habiendo ubicado el botón o herramienta que me sirve para manejar las macros, aquí hay una flecha para abajo que me da tres opciones. Tenemos ver macros, grabar macro y usar referencias relativas. Vamos a trabajar estas dos. Pues grabar macro, obviamente, indica así porque yo no tengo en este momento ninguna grabación en proceso. Por lo tanto, yo puedo iniciar mi grabación a partir de esta opción. Bueno, entonces le voy a dar acá. Voy a empezar a grabar macro. Entonces en este momento me pide el nombre de la macro. Le voy a dejar macro 1, ¿está bien? O sea, eso está bien. Ahorita no importa el nombre. Luego me pide una tecla de método abreviado que puede ser unido a un control y algo. Si usted quisiera, por ejemplo, asociarle una letra como un control O, un control P, un control H, un control J, la letra que usted quiera, puede ponerlo acá para asociarle una combinación de teclas para llamar o invocar la macro como tal. En este momento no lo vamos a hacer, lo vamos a dejar así. Luego dice guardar macro en, lo dejamos en este libro, pero tenemos dos opciones más. Libro de macros personal y libro nuevo. Entonces dejamos este libro. Si usted quiere poner una descripción, lo pone acá. Entonces macro 1 es la que vamos a iniciar la grabación. Entonces, le damos a aceptar. Y en este momento todo lo que yo haga va a ser incluido en esa macro. Por lo tanto, voy a venir y voy a replicar la idea que habíamos trabajado. Entonces voy a escribir acá suma de ganancias, dos puntos, me pongo acá, voy a darle en la parte del inicio, sumatoria, marco todas las ganancias, enter, subo, me pongo acá, ganancia, ahí ya tengo que corregir, ganancia mínima, 2 puntos, aquí tengo que corregir, esto que estoy haciendo se está grabando, ¿ok? Ganancias, suma de ganancias, ganancia mínima, calculo acá, el mínimo, marco acá, porque quiero la ganancia más pequeña. Luego vengo acá, pongo ganancia máxima acá y ahora la ganancia máxima acá tengo que marcar todas las ganancias, enter. Ahora lo que voy a hacer es ponerle negrita acá y le voy a poner acá los bordes. Listo. Entonces, estando así, ahorita lo que voy a hacer es parar la grabación. O sea, lo que he estado haciendo desde que inicié la grabación ha sido guardado en algún lado. Excel lo guarda en algún lado. Entonces, voy a venir a vista, macros, detener grabación. ¿Por qué? Porque hay una grabación activada. Entonces, detener grabación. Y con esto, pues yo ya me puedo sentir tranquilo que ya no hay problema. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora yo puedo hacer lo siguiente. Voy a venir acá y me voy a tronar estas columnas. Me las voy a tronar y si todo salió como yo espero, ya él automáticamente me va a crear esa información.
¿ya? Pero esa información ahora, ¿dónde está? Si yo vengo a macros y me voy a ver macros, me va a aparecer un listado. Y en este listado tengo una ya que se llama macro 1, que es la que acabo yo de grabar. ¿De acuerdo? De estar ahí, entonces ya me permite asignárselo a alguna figura o algún botón, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces vea lo que voy a hacer. Básicamente lo que voy a hacer es poner un elemento acá, un elemento de dibujo como ilustraciones o uno de estos. Vamos a ver dónde tengo estas formas básicas. Ah, formas, de estas formas sencillas. Entonces voy a agarrar esta elipse y aquí voy a poner esta elipse. Y a esa elipse, esa figurita lo voy a ver como que fuera un botón. Entonces aquí le voy a asignar la macro. O sea, clic derecho, asignar macro. Le doy clic aquí en macro 1 y le doy a aceptar. Lo que acabo de hacer es asignarle a esta figura de elipse una macro, quiere decir un grupo de instrucciones. Y si usted se fija, ahora yo me pongo ahí sobre esa figura y como tiene asignada una macro, pues cambia el cursor. Me dice, es como cuando usted encuentra un hiperlink, ¿verdad? En una página de Ese internet. pedacito, disculpe, ¿puede repetir ese pedacito? ¿Cuál? Disculpe. Asignarle a la eclipse. Sí, con mucho gusto, no tenga pena. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, déjeme ver, clic derecho acá y lo vamos a repetir, ¿está bien? Entonces le voy a eliminar, a ver, cortarlo. Ahí es como que lo haya eliminado. Entonces vamos a regresar. Entonces aquí yo le di insertar, ilustraciones, formas y aquí está la elipse. Puede agarrar cualquiera de estos, no importa, yo agarré este. Y acá entonces dibujo lo que es la elipse. Si no, cuando no tiene nada, miren, ahorita no tiene macro asignada, entonces si yo le pongo el puntero del mouse sobre la elipse, no me sale la manita, ¿verdad? La manita es como que fuera la detección de un hipervínculo. Entonces, como no tiene nada ahorita, entonces lo que voy a proceder es asignarle la macro. Entonces le doy clic derecho sobre la elipse y aquí dice asignar macro. Entonces le doy en asignar macro. Aquí en la lista está el macro 1, que es el que contiene las instrucciones que yo grabé. Lo selecciono y le doy a aceptar. Con eso, ya ahora que le pongo el puntero del mouse encima, ya aparece la manita, ¿verdad? Y no le he dado clic, ¿verdad? Porque al darle clic lo que va a hacer es que va a ejecutar las instrucciones. Entonces le vamos a dar clic en este momento y vemos que automáticamente ya me genera la información, ¿de acuerdo? O sea, esos tres cálculos que yo hice ahí son solo para poder ejemplificar qué es una macro. O sea, pero una macro obviamente puede contener mucho más cosas, mucho más funciones más complejas y cálculos complejos incluso. Todo esto, si hablamos de contabilidad, todo lo que son el manejo de libros y eso en Excel, usted puede automatizar a través de los macros muchos cálculos de manera de que se pueda optimizar aún más el tiempo, ¿verdad? Por supuesto que ahí sí que hay que tener un control tremendo y vasto, no solo en la materia, sino que en el manejo de los macros, ¿oyeron? Entonces, bueno, esto es conceptualmente lo que representa un macro. Pero ya técnicamente hablando, les quiero mostrar el detalle de lo que representa la macro que acabamos de crear. Para poder ver ese detalle necesitamos irnos a una sección muy especial de Excel
que es donde realmente se hacen los programas. Los programas en Excel están asociados a un lenguaje de programación llamado Visual Basic. O sea, está basado, ¿no?, en un lenguaje como el antiguo Visual Basic, voy a decir, porque Visual Basic en realidad viene existiendo desde hace muchos años como lenguaje de programación. Todavía tenemos a nivel de generación de sistemas informáticos un lenguaje similar que está bueno, se llama visualbasic.net, que es para desarrollar sistemas. Pero eso no cabe acá en este momento. Más bien lo que quiero es mostrarles a ustedes el lenguaje o el contenido del macro que acabamos de grabar en ese lenguaje, porque Excel lo guarda en ese lenguaje. ¿Cómo hago para llegar a ese entorno? Básicamente voy a presionar en el teclado las teclas, o sea, la combinación Alt más F11, ¿oyeron? Entonces, si usted usa una portátil, tiene que hacerlo en combinación con la tecla de función, ¿verdad? Para que funcione su F11. Si no, no hay ningún problema, puede darle solo Alt más F11. En este momento yo le acabo de dar acá y ustedes pueden apreciar ya una nueva pantalla en la cual quiero que se fije aquí en la parte de abajo. En la parte de abajo solo puse el puntero del mouse y sale lo que corresponde a Excel. Ahí hay dos ventanitas. Una dice día 8 Excel, que es lo que estábamos trabajando, que es esto. Y del lado derecho sale la ventanita que dice Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Entonces aquí es donde estamos ahorita. Pero debemos comprender que existe un entorno de estos para cada uno de los libros de Excel que usted trabaje. No es un entorno homogéneo para todo Excel. Es más bien un entorno de estos en cada uno de los libros. Por supuesto, eso lo maneja, pues, o sea, el programa de Excel en general, pero se lo asocia a cada uno de los libros. De manera que yo estoy trabajando con un libro llamado Día 8, que es lo que nosotros estamos trabajando hoy. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Les quiero mostrar a ustedes la parte donde está ese código fuente que muestra, aquí está, esto que está acá, que ustedes están viendo. Ven ustedes aquí arriba, donde dice sub macro 1, ¿no ve? Macro 1, eso fue el nombre que yo le puse a mi macro allá en Excel, ¿cierto? Entonces acá empiezan cada una de las instrucciones, ¿sí? Denme un segundo, por favor. Discúlpenme. Entonces, volviendo acá, ustedes se fijaron, ¿verdad?, en las instrucciones que la macro se le grabaron. O sea, el texto, más el cálculo de la sumatoria, el mínimo, el máximo. Pues quiero que se fijen acá. Cada una de estas instrucciones es lo que yo hice. ¿Qué cosas podemos ver acá? ¿Ven acá? Ganancia mínima, 2 puntos. Suma ganancias. Aquí ganancia máxima. Aquí se aplica, es como aplicar la función min, ¿no ve? Entonces, solo que este lenguaje que está acá no lo escribí yo. O sea, lo generó Excel de manera automática. ¿Mm? Entonces,
esto que está acá, todo esto generó Excel por todo lo que hice. Imagínense, todas estas instrucciones tendríamos nosotros que aprendernos un lenguaje de programación bastante bien, o sea, lo suficientemente como para conocer todas las instrucciones y poder escribirlo a mano. Yo hubiera podido escribir a mano, de hecho, vamos a hacer al final del curso, pues vamos a hacer una demostración también, solo que escribiéndolo desde cero. Bien, pero ahorita solo les quería demostrar eso. Vamos a cerrar acá y vamos a volver aquí. Esto es solo para conocer un poco sobre los macros. Ahora, vamos a ver esta otra aplicación, otra pequeña aplicación. Vamos a eliminar esto, cortar, y vamos a pasar a otro tema para poder avanzar. Ok. ¿Qué vamos a hacer entonces ahorita? Vamos a trabajar con lo que se conoce como gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos están asociados a lo que es la funcionalidad de una tabla dinámica. Ya hemos estado trabajando con las tablas dinámicas y de hecho lo hemos estado haciendo a través de esta tablita, ¿de acuerdo? Quiero sustituir esta tablita por otra tablita que me puede ayudar mucho para que he modificado un poco. Bueno, pero mejor lo voy a hacer con esto porque entiendo que ustedes estos son los datos que en este momento tienen y aquellos que lo están haciendo ahorita mismo, al mismo tiempo que yo, así no tienen problema. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar un gráfico dinámico a partir de esta tabla, ¿sí? Veamos entonces cómo es que le hacemos con los gráficos dinámicos. De la misma manera como lo hice con la tabla dinámica, me voy a colocar adentro de la tabla y me voy a venir a insertar y ahora le voy a dar donde dice aquí en medio, dice gráfico dinámico. Entonces vamos a gráfico dinámico, me aparece algo similar como cuando estoy insertando tablas dinámicas. Se define el rango de la tabla de los datos, ahí yo puedo validar que estén marcados o seleccionados todos los datos de la tabla. Luego me pide dónde quiero colocar el gráfico dinámico. Le voy a decir que lo quiero en una hoja nueva, es la primera opción. Está la opción de hoja de cálculo existente. No, yo quiero que se cree una nueva, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo dejamos así, en blanco. Elige si quieres analizar varias tablas, pues obviamente no. Y le doy a aceptar. Entonces, al darle a aceptar, pues me genera algo similar a lo que son las tablas dinámicas, pero me agregó esto, ¿verdad? Que es donde va a estar mi gráfico dinámico. Antes en las tablas dinámicas solo me ponía este, ahora me agrega esto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar a trabajar cosas como por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner productos en las filas. Perdón. Como es un gráfico, como es un gráfico, los gráficos que tienen, los gráficos suelen tener, obviamente puede ponerle filtros, puede ponerle leyenda, puede poner variables aquí como leyendas y puede poner aquí variables que son las que puede distribuir en el eje X o el eje Y los que son los valores. Vamos a trabajar en leyenda y valores. Veamos, vamos a tomar productos, los productos acá y luego vamos a poner cuánto se vendió, digamos el total de la venta, aquí en valores. Bueno, entonces aquí que tengo, lo que tengo es ya automáticamente la reacción de un gráfico que me dice cuánto es el total vendido. Vamos a ver por producto. Venta
total por producto, ¿de acuerdo? Entonces tengo aceite, 7050, arroz, 3575, frijol, 4570, y así, ¿verdad? O sea, esta es una opción inicial. Luego puedo yo venir y agregarle más cosas, como por ejemplo, vendedores. Lo vamos a poner aquí en el eje como categorías. Y lo que hace es ahora, por cada uno de los vendedores, me muestra en el gráfico, me muestra, voy a hacerlo un poquito más grande, me muestra una distribución de todo lo que vendió cada uno de ellos. ¿Lo ven? Julio, pues solamente tiene ventas de aceite. Carlos sí tiene ventas de aceite, de arroz y así, ¿verdad? Entonces me muestra esa dispersión. Si yo lo quisiera cambiar, lo puedo hacer. Paso producto para acá y paso a vendedor para allá. Entonces aquí, ahora tengo por producto y luego me mapea, me pone aquí por vendedor, ¿de acuerdo? Entonces el color de la barra. Bueno, esto que está acá, vamos a ver. Esto está reaccionando en base a la tabla igual que se está formando, ¿de acuerdo? Pero como esto no tiene una definición de tiempo, entonces yo no puedo evaluar aquí el tiempo como tal. Ahora, ¿qué más puedo poner? ¿Qué más pudiera yo trabajar? A ver, está el departamento, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en lugar de vendedor yo agarro el departamento? Acá. Y lo que es el vendedor lo regreso. Entonces, bueno, voy a trabajar con esta tabla en este momento, pero en realidad puedo hacer los cruces que yo desee. La utilidad de esto es que le da a usted ya una tabla consolidada y gráfico hecho en base a estos cruces. Ya no tenemos que estar pues construyendo primero la tablita para luego venir y hacer el gráfico. ¿Qué más cosas puedo yo hacer? Aquí, por ser un gráfico, yo tengo opciones propias del gráfico. Un segundo. Listo. Bueno, tenemos el gráfico dinámico en este momento de acuerdo a lo que nosotros hemos puesto acá. Si yo quiero, puedo poner filtros también. Si que quieran, ponemos el vendedor como filtro. Entonces aquí se pone el filtro como tal para que ustedes puedan elegir acá y decir, bueno, yo quiero analizar solo uno, José, por ejemplo. Vamos a ver, quito la selección, solo José, le doy a aceptar, entonces todo ahí se muestra solamente para lo que es José. Miren, y aquí la tabla también tomó ese filtro. ¿Ok? Entonces vamos a regresarlo a todos, solo para que vieran cómo es que lo muestra. Bueno, ¿qué más cosas puedo yo hacer a través de las opciones de gráfico? Aquí hay muchas opciones que usted pudiera venir y habilitar, agregar, configurar para cada uno de los gráficos. ¿Lo ven? Tabla de datos, si usted quiere que aparezcan los datos en el gráfico. Tiene en la parte de la derecha las tablas de datos con claves de leyenda, sin claves de leyenda, que son los colores, ¿no? Están ahí. Más opciones, puedo entrar acá, me saca pues otras opciones que tienen que ver con el gráfico. ¿De acuerdo? Vamos a ver, miren cuántas cosas, solo para lo que es este gráfico. Vamos a cerrar acá y lo vamos a configurar algunas cosas para que ustedes vean.
Veamos, la línea de tendencia la podemos agregar si desean. Pero aquí abajo hay una opción. Aquí se quedó puesta la parte de tabla de datos. La voy a quitar. Para que no me ocupe espacio más que nada. Entonces aquí hay un como pincel que dice estilos de gráficos. Entonces acá vamos a ver qué opciones tenemos. Son como estilos que están predefinidos para que usted pueda aplicarlos en forma directa. ¿Ven esto? Son como prediseños que se pueden aplicar. Vamos a buscar uno. Vamos a dejar aplicado uno, pero uno que tenga datos, que muestre datos. Vamos a ver puede ser una opción, no sé si hay otro mejor. Este me gusta más porque tiene las líneas, tiene los números así verticales. En cambio el otro tiene los números horizontales. Vamos a aplicar este. Vamos a ver si hay otro. Arriba. Este no tiene números, entonces vamos a aplicar este. Entonces podemos hacer esto que está acá para poder incluirlo y volverlo un poco más útil y más dinámico, ¿verdad? Vamos a cerrar aquí lo que son los campos de gráfico dinámico y nos vamos a quedar solamente con esto. Tenemos entonces la tabla de los datos y tenemos el gráfico. Digamos que después de jugar un poco con esto me quiero quedar para efectos de alguna presentación, si yo quisiera. Entonces, acá, ¿qué quiero hacer? Lo que quiero hacer es lo siguiente. Hay una parte, o sea, hay una función que se llama segmentación de datos que yo le puedo asociar a estas aplicaciones para poder darle un poco de mayor dinamismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Primero, lo que voy a hacer es mostrarles aquí arriba a ustedes que hay una opción que se llama analizar. Esa opción analizar, esa función o esa opción en el menú, y dentro de sus botones de herramientas hay uno que se llama insertar segmentación de datos. Pues la segmentación de datos tiene que ver con más filtros para poder jugar con los datos. El punto con esto es también que si usted no está con el gráfico seleccionado o con la tabla seleccionada, o sea, o que esté adentro de la tabla, miren qué pasa. Miren, ahora siguen estando ahí las dos opciones de analizar y diseño porque yo estoy dentro de la tabla. Pero si yo me salgo de la tabla, las opciones de analizar y diseño desaparecieron porque yo estoy afuera, ¿no? Entonces eso es importante fijarse que tengo que estar adentro para poder ejecutar las acciones que están acá. Entonces cualquiera de las dos, ahorita estoy en la tabla, le voy a dar en analizar y me voy a venir aquí donde dice insertar segmentación de datos. En insertar segmentación de datos ahora me sale el conjunto de variables que yo tengo en lo que es mi tabla dinámica y mi gráfico dinámico. ¿Para qué? Pues para que yo venga y seleccione todas aquellas variables al seleccionar un filtro, ¿no? O sea, normalmente voy a tomar solo las variables que son descriptivas o alfanuméricas, que no son numéricas, ¿verdad? Sino que las de texto que me van a servir para poder analizar los datos, en este caso de la ganancia. Le voy a dar a aceptar acá y vemos que aparecen algunos elementos en los cuales yo puedo hacer un reacomodo para que podamos empezar Ingeniero, disculpe, diga, eso no logré ver dónde le dio para segmentar. segmentar, va. Primero debemos estar o con el gráfico seleccionado o dentro de la tabla, ¿de acuerdo? Para poder ver la opción en el menú que dice analizar, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a analizar y aquí está la opción que dice insertar segmentación de datos. Ahí
aparece el listado de variables de su análisis, o sea, de su tabla dinámica, voy a decir, que son todas las variables de la fuente, ¿verdad? Entonces, aquí ya usted selecciona las variables de texto, que son las que normalmente me van a servir para los filtros. Yo seleccioné estos: el departamento, el producto, la unidad de medida y el vendedor. Y lo que estoy haciendo ahorita es acomodándolos para poder empezar a trabajar un poquito con los valores. Voy a hacer esto un poquito aquí más grande. Ahí está. Y teniendo a la vista lo que son la segmentación de datos, pues puedo empezar a jugar. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo puedo venir acá y decir, bueno, quiero analizar Izabal, selecciono Izabal. Entonces en Izabal, ¿qué pasó? En Izabal pasó que solamente se vendió aceite y se generaron 1.200 de ganancia. Ahora voy a analizar Guatemala. ¿Qué se vendió en Guatemala? Bueno, se vendió aceite, arroz, frijol y maíz. ¿De acuerdo? En Escuintla, ¿qué pasó con Escuintla? Se vendió aceite, arroz y así, ¿verdad? Eso es si mi análisis va por el lado de los departamentos. Si yo no quiero irme por los departamentos, elimino el filtro de aquí de lo que es la segmentación de datos, libero todos los valores y ahora pues ya tengo acá nuevamente toda la gráfica completa y mi enfoque ahora va a ser por el producto. Si yo me voy a analizar el aceite nada más, entonces acá ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo es un análisis graficado, no solo aquí en la tablita arriba, sino que en el gráfico se muestra toda la distribución de lo que es las ganancias del aceite, ¿de acuerdo? Y pues con cualquier otro producto usted puede armar una presentación completa con esos gráficos, ¿verdad? Analizándolos cada uno de ellos. Puedo liberar acá o puedo combinar. Y miren otra cosa interesante. Cada vez que yo selecciono un valor, todos los demás valores o las demás variables que están en la segmentación de datos reaccionan. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, por ejemplo, que frijol solo se vendió en Zacapa, Petén, Guatemala y Escuintla. No se vendió en Izabal porque se puso así gris, ¿va? Quiere decir que no encontró registros, no encontró ventas para lo que es Izabal. En el caso de la unidad de medida, el frijol solo se vendió en unidades de 1 libra y 5 libras. Y los vendedores que hicieron ventas de frijol son Carlos, José y Luis. ¿Lo ven? O sea, todo eso es información bien valiosa que no la puedo sacar tan inmediatamente en la tabla de los datos, ¿verdad? Si yo analizo el arroz, pues el arroz veo que no tengo ventas en Izabal tampoco. Sí, estas son las unidades: bola, libra, 1 libra, 5 libras, y de los vendedores son Julián, Juan, Jorge y Carlos, quienes tuvieron ventas de lo que es arroz, generando estas ganancias, ¿verdad? Jabón, jabón solo Petén y Zacapa. Maíz, Escuintla, Guatemala, Petén, Izabal, no sé qué se vendió, aceite. Sí, aceite. Nada más aceite se vendió en Izabal. Sí, no hay más. Pues si usted ahora quiere hacer su análisis a partir de lo que es un vendedor, pues libero todo y ahora empiezo a analizar por cada uno de ellos, ¿no? Carlos, a ver, ¿qué hay de relación con Carlos? Selecciono a Carlos y empiezo a ver. Básicamente, la información aquí es, él tuvo ventas en Escuintla, Guatemala y Petén. ¿Qué vendió? Vendió arroz, aceite, frijol y jabón. ¿Ve? Estos 4 son los que están graficados acá y me generó esta ganancia a partir de Carlos. Y estas fueron las unidades que se vendieron. Julio, entonces Julio solamente Guatemala, aceite y 50 ml. Carlos tuvo esta distribución y Juan también solo uno. Julián tuvo 3 productos en 2 departamentos. Ok, pues este es el tipo de, digamos,
de cosas que podemos aprovechar a partir de lo que es un gráfico dinámico, pero siempre y cuando tengamos los datos estructurados, ¿de acuerdo? O sea, la clave es esta. La clave es tener la tabla de datos lo más depurado posible con calidad de datos acá. O sea, entre más calidad usted tenga acá en los datos, pues sus resultados de sus análisis van a ser mejores. Y ahí, creo yo, es donde pues nos puede ir mejor. ¿Qué cosas puedo analizar? Cualquier cosa. O sea, lo que usted tenga en la empresa en la que esté, el tipo de dato que usted tenga, lo que sea, sociales, científicos, eh, no sé qué más. O sea, cualquier información, o sea, usted lo tabula, lo ordena, lo estructura, y eso ya es información de entrada para hacer este tipo de cosas. Igual con helados. ¿Verdad? ¿No? Ok. Bueno, no sé si hay alguna duda con este tema. Podemos pasar a otro tema, todavía tenemos tiempo. Claro, ¿no? Ok. Entonces, rápidamente nos vamos a ir a otra aplicación. Aquí le vamos a poner GR dinámico. Y aquí vamos a ponerle datos. Bueno, ¿qué es lo que quiero que veamos ahora? Como ya vimos el concepto básico de lo que son los macros, ahora vamos a ver algo diferente que se llama filtros avanzados. Pero los filtros avanzados los vamos a ver combinado con los macros. Esa es una pequeña aplicación para que ustedes vean cómo podemos utilizar los dos. Antes de entrar a los filtros avanzados, quiero... Un segundo, vamos a admitir aquí a José Luis Batz. Primero que nada, los filtros, existen filtros básicos y lo que vamos a ver son filtros avanzados. Pero en los filtros básicos ya podemos hacer bonitas cosas también. Esto lo vimos rápido en una clase. Yo selecciono acá y en la parte de datos. En la parte de datos tenemos esta opción de filtros. Los filtros se activan o se desactivan según lo que yo necesite. En tablas, normalmente es en tablas estructuradas tal y como hicimos con las tablas dinámicas y los gráficos dinámicos. Yo acá, en cada uno de los filtros, puedo venir y decir, ok, yo quiero ver las ventas solamente de uno de los vendedores, entonces quiero ver a Julián. Aquí están sus ventas de Julián, ¿de acuerdo? O quiero ver, por ejemplo, el producto, solo el producto arroz, ¿ok? Entonces, ahí está. Entonces, ojo, porque yo fui seleccionando criterios en cada uno de los filtros, ¿ya? Y algo similar es lo que vamos a implementar con filtros avanzados y macros combinados. Esto que estoy yo haciendo es básicamente ah, diciendo o definiendo qué valores van a tener los criterios que yo deseo. Si yo quiero analizar por, digamos, escuintla, solo escuintla, todo lo que tenga escuintla y luego me voy al filtro que diga producto frijol, digamos, producto frijol, acá, vea eso. Aquí todo lo que dice escuintla y todo lo que tenga en depto igual a escuintla y en producto igual a frijol son esas líneas o esos registros de venta. En este caso solamente una venta, ¿verdad? Pues solo que aquí lo estoy haciendo de una manera bastante manual, voy a decir, porque activé filtros primero y luego hice que apareciera la lista de los valores en cada uno de ellos. Le doy a aceptar y entonces ya voy jugando con los datos. ¿Está bien? Va. Con esto mismo, vamos a desactivar los filtros. Marco acá, deshabilito filtros. Y ahora, pues ahí está mi tabla
de datos solamente. Bueno, para poder hacer esta aplicación necesito hacer algo. Y ese algo es, primero, voy a establecer, esto no lo hemos visto, pero es importantísimo que usted sepa que podemos crear, podemos nombrar eh, a las tablas a través de un identificador, es decir, podemos ponerle nombre a las tablas. ¿Cuál es la intención de ponerle un nombre a una tabla? Básicamente, que me sirva en alguna aplicación para que no me cueste tanto venir y tener que ir a marcar todo un rango de datos que corresponden a la tabla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar, ¿de acuerdo? Voy a marcar mi tabla, la marco ya que está marcada, le voy a poner un nombre. ¿Cómo le pongo nombre a la tabla? O sea, solo lo que yo tengo marcado. Realmente lo que le voy a poner nombre es a un grupo de celdas y que son las que están marcadas. Ya que están marcadas y que corresponden en este caso a mi tabla de datos, voy a venir acá a la esquina donde aparece el nombre de la celda donde está mi cursor y le voy a poner un nombre, en este caso fuente datos, ¿ok? Fuente datos y le voy a dar enter. Al darle enter, automáticamente esta tabla, o sea, ese grupo de celdas que yo tenía marcado, toma un nombre. Cómo sé yo que sí tomó ese nombre? Porque yo me ando moviendo aquí entre mi tabla y lo que veo allá son los nombres de las celdas donde yo estoy ubicado, ¿verdad? Pero si yo vengo y marco de nuevo la tabla, debe aparecerme, Excel es capaz de, vamos a ver, acá, una vez que yo dejo de marcar, me aparece allá en la esquina el nombre que yo le puse, o sea, fuente datos. Él ya tiene capturado, digámoslo así, que este grupo de celdas que yo tengo marcado se llama fuente datos. Eso es lo primero. Siguiente. En lo siguiente vamos a venir acá y voy a abrir una nueva hoja. ¿Estamos? Una nueva hoja sería hoja 3. Y en esta hoja 3 es donde yo voy a armar el escenario de mi análisis con los filtros pero avanzados. Voy a irme a los datos y voy a hacer lo siguiente. Lo que hago es que copio el encabezado, solo el encabezado, me voy a la hoja 3 y en esta parte voy a poner aquí en la fila 4, lo voy a pegar y me voy a venir a la fila 10 y voy a volver a pegarlo. Lo que estoy haciendo son poniendo los encabezados nada más, pero ¿con qué intención? Aquí voy a, el primero lo voy a usar como criterios, criterios de consulta, 2 puntos. Y en la parte de abajo, resultados. ¿De acuerdo? Pues básicamente la intención de esta pequeña aplicación es que yo use estas celdas que están acá, estas que donde yo estoy jugando, donde estoy marcando, que yo use estas celdas para ingresar valores que me interesa evaluar en mi fuente de datos. O sea, la tabla que yo marqué es la que voy a usar de fuente para que al aplicarle los criterios donde yo ponga valores sean aplicados y aquí abajo donde dice resultados me muestre todos aquellos registros de la tabla de la fuente de datos donde coinciden los criterios que yo coloqué arriba. Esa es la intención. ¿Cómo se arma eso? Bueno, como tengo que combinarlo con un macro y tengo que hacer un filtro avanzado, entonces, ojo, tengo que hacer una grabación porque es un macro. Y también tengo que construir ese filtro avanzado. Bueno, vamos a la práctica. Me voy a colocar aquí arriba, voy a empezar ahí. ¿Por qué? Porque voy a empezar a grabar. Voy a empezar a grabar un macro. Entonces, ¿dónde se hace eso? Eso se hace aquí en vista, macros, vengo acá y le digo grabar macro. A partir de este momento, le tengo que poner aquí
Le voy a dejar macro 2, ¿está bien? No importa el nombre. Le voy a dar a aceptar. Y en este momento empieza la grabación. Si yo me tardo 10 minutos entre una instrucción y la otra, eso no se graba. El tiempo no se graba. Más bien solamente las acciones que yo estoy ejecutando durante el periodo de la grabación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. En este punto voy a irme a la sección de filtros avanzados. ¿Cómo encuentro yo esa sección o cuál es la herramienta? Me voy a venir aquí a datos y aquí por donde está filtro hay una que dice avanzadas. Estos son los filtros avanzados. Le voy a dar ahí donde dice avanzadas. Aquí hay un pequeño detalle. Este detalle es lo siguiente. Vamos a hacer algo. Vamos a darle cancelar. Voy a detener mi grabación porque hay un detalle que se me está escapando. Vamos a ver. Detener grabación. Va. El detalle es el siguiente. Le voy a dar archivo, guardar como. Por el hecho que voy a estar trabajando con macros, es 100% obligatorio y recomendable que el libro con el que estén trabajando se grabe en este formato que se llama libro de Excel habilitado para macros. Es lo mismo de XLS. En lugar de X ahora le va a poner M, XLSM. Entonces selecciono acá donde dice libro de Excel habilitado para macros y le doy guardar. Va. Entonces yo ya tengo, realmente se genera un segundo documento. El primero, en este caso día 8.xlsx, existe también. Y ahorita le doy vida a otro que se llama día 8.xlsm de macros. Bueno, vamos a ver si eso era el problema. Si me lo vuelve a tirar, pues vamos a tener que investigar un poco a ver qué es. Entonces voy a macros, grabar macro. Le voy a dejar macro 3 ahora, ¿está bien? Le voy a dar a aceptar. Y vamos a ir a datos, avanzadas. Ahora ya no me lo tiro, ¿eh? O sea, ahora me sale la ventanita del filtro avanzado. Entonces vamos a ver. ¿Qué defino acá? Defino lo que es una acción, un rango de salida, un rango de criterios y copiar A. Entonces, vamos a ver qué ponemos. Primero, en acción, filtrar la lista sin moverla a otro lugar. Yo no quiero que pase eso porque mi fuente está en la otra hoja que se llama datos. O sea, mi fuente de datos está en la otra hoja. Más bien lo que quiero es que se copie a otro lugar. Al darle aquí que se copie a otro lugar, se habilita el campo, este tercer campo que estaba deshabilitado, ¿no ven? Si yo habilito el primero, se deshabilita acá. Si yo le digo copiar a otro lugar, entonces se habilita para que yo le indique dónde quiero yo que se genere la copia. Bueno, en el rango de lista que tengo que poner, el rango de lista es justamente la definición de la fuente de mis datos, o sea, mi tabla fuente. Y en esta parte es donde yo voy a escribir el nombre de la tabla. Por eso le puse nombre a la tabla, para no tener que hacer esto. Miren, si yo le doy acá, lo que va a pasar es que me tengo que ir a datos y marcar toda la tabla. Entonces, con esto, o sea, con el nombre de la tabla, solo basta que yo le ponga fuente datos, que es el nombre de la tabla, ¿de acuerdo? Luego voy al rango de criterios y cuando me habla del rango de criterios se refiere acá, miren a esta parte que es donde yo voy a poner los valores de la búsqueda. Entonces voy a darle aquí en este botón que me permita ir allá a marcar el rango de criterios. Pero ojo con esto, yo voy a marcar los encabezados más una fila, ¿de acuerdo? Marco una fila porque es ahí en esa fila adicional donde yo voy a escribir los valores de cada uno de los criterios. Los criterios serían las variables que están acá: débito, producto, unidad de medida, vendedor, región, cantidad, total, venta y ganancia. Por eso es que selecciono una fila más. Le doy acá, ya tiene el rango aquí. Ahora dice copiar A. ¿Hacia dónde quiero que se copie? Todo lo que coincida con los criterios.
Pues aquí, a continuación, por eso escribí la palabra aquí, resultados. Entonces le digo copiar a, y en este momento sí, lo único que marco, le doy de área de salida, por decirlo así, es solamente aquí donde están los encabezados, ¿de acuerdo? No marco una fila más, porque no son criterios los que yo necesito ingresar, sino que es un espacio donde yo quiero que se coloque todos aquellos criterios, todos los registros de las ventas en mi tabla que coincidan con los criterios de la consulta, básicamente. Entonces vengo acá, esto lo dejo así porque es solo registros únicos. Si usted tuviera sospecha de que hay registros duplicados o triplicados en su tabla de datos, pues habilita esta parte, ¿de acuerdo? En este caso no, le voy a dar a aceptar y ustedes ven inmediatamente que se ejecuta ese filtro avanzado. Acuérdense que yo estoy grabando en este momento. Ya que está acá, ya basta, me voy a venir por acá, me coloco ahí y en este momento ya debo de tener la grabación del macro porque ya el filtro ya está creado. Lo que se grabó realmente fue el filtro avanzado. Entonces voy a ir a vista, macros, detener grabación. Va, listo. Entonces ahorita ya no me preocupo por las acciones que estoy haciendo. O sea, los clics que yo estoy haciendo fueran instrucciones que se grabarían en ese macro también. Muy bien. Entonces, ¿qué me falta? Solo me falta hacerle un poquito de estética, poner un botón aquí arriba o donde usted quiera, puede ser por aquí. Un botón así como lo hice con la elipse. Lo voy a hacer ahora con un rectángulo. Voy a poner este rectángulo de esquinas redondeadas. Lo voy a poner por acá. Y en este botoncito le voy a dar doble clic. Voy a escribir ejecutar consulta. Un poquito más largo. Ahí está. Si quiero le pongo negrita. Como yo desee. ¿De acuerdo? La idea es que es un botón a quien asignarle el macro. Entonces ahora procedo con la asignación. Le voy a dar aquí clic derecho. Asignar macro. ¿Qué macro es? Es el 3, ¿verdad? Entonces voy a dar clic en el 3. Le voy a aceptar. Y listo. Bueno. Muy bien. Ahora lo que tengo que hacer es probar si funciona. Veamos, si yo le doy clic aquí en ejecutar consulta, ¿qué pasa? No pasa nada. Realmente lo que pasa es que me está mostrando toda la tabla de los datos. Eso es lo que está pasando. Si yo ingreso, por ejemplo, aquí depto, ingreso Petén, ¿ok? Ingreso Petén y le doy ejecutar consulta. Miren qué hace. Solo me despliega las ventas de Petén, ¿de acuerdo? Si yo quiero Petén, no, Guatemala, le doy enter y le doy clic aquí en el mapa. Entonces solo Guatemala. Si yo quiero Guatemala y vendedor Carlos, o sea, estos son I, o sea, Guate y Carlos y cualquier otro que yo ingrese. ¿De acuerdo? Entonces, Guatemala y Carlos. ¿Se recuerdan que estábamos haciendo en los filtros básicos? O sea, estábamos seleccionando valores en los filtros básicos. Es equivalente realmente lo que estoy haciendo acá, solo que de una manera más dinámica, un poquito más presentable también, ¿verdad? Ahora, vean esto. Vean lo que voy a hacer. Total de la venta. Yo quiero ver todos los que sean mayores o iguales a 3000. Enter. Entonces le doy ejecutar. Parece que no hay un total de la venta. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, nadie es arriba de 3000. No, señor. Tiene razón, ¿verdad? Tenía mis dudas. Entonces le voy a bajar un poco. Mayor o igual a 2000. Enter. Ejecuto la consulta. Ahí está. Me dice que hay dos ventas donde el total de venta es mayor o igual a 2000. ¿Ok?
Pues si yo le digo igual a 10 y le quito esto, y lo ejecuto, ahí está. Las ventas donde fueron unidades igual a 10. ¿Ok? Eso también lo puedo hacer en la parte de los filtros básicos, ¿de acuerdo? Pero es una demostración nada más de cómo es que a través de un macro yo grabo un filtro y pues le doy un poquito más de dinamismo, básicamente. Ingeniero, Diga. así como en este caso no se pueden poner dos vendedores, ¿o sí? No, no, tendríamos que, mira, aquí me gustaría a mí decir Juan o José y Julián, o sea, ese tipo de cosas, no, o sea, no, al menos si hay, no la conozco, pero básicamente son operadores así son I, o sea, el valor que usted está poniendo, por ejemplo, si yo pongo aquí Guatemala, no va a existir. Ah, bueno, sí hay una. Si yo pongo aquí Guatemala y lo ejecuto, o sea, mayor que 10 acá, perdón, igual a 10 acá y Guatemala acá, ¿verdad? Um, pero así como lo tenemos hecho, no hay manera de ponerle más vendedores. Bueno, preguntas. No hay Sí, yo creo preguntas. que era yo creo que era la misma, perdón, ingeniero, la misma pregunta del compañero. Por ejemplo, que si quisiera buscar dos, Guatemala y Petén. Sí, sí. Sí, la verdad es que no, con Pero vi esto que que usted, tengo hecho en, sí, yo vi que usted por ejemplo, seleccionó cuando estaba haciendo el filtro, seleccionó, digamos, la fila 4 y la fila 5. Si hubiésemos seleccionado la fila 6, ¿es válido eso también? ¿en qué parte, perdón? Y cuando estaba haciendo lo del Cuando lo filtro, estaba armando, ajá, correcto. eso no, vamos a chequear, si gustan, podemos validar. ¿Qué pasaría si yo agarro dos? Ajá, correcto, dos, Es, porque usted solo agarró uno, correcto. puede hacer. Vamos a ver, aquí estamos abiertos para. Vamos a ver si lo aplicamos una sola vez. Por ejemplo, Guatemala. Guatemala, y aquí le quito esto. Vamos a hacerlo manual ahorita. Esto vamos aquí, rango de datos, sería fuente datos, rango de criterios. Aquí tendríamos que definir esto que está acá. Pues, para serle sincero, tiene mucha lógica que pueda funcionar. Copiar en esta parte, está bien así, no hay problema. Si lo hace aquí, es válido. Muy bien. Sí funciona, ¿eh? Ya, Petén y incluso podríamos Guatemala, meter más, ¿verdad? Tres, cuatro. 3, 4. Sí, tendría que ampliar acá. Pero si usted Entonces pone ahí ya acá podríamos Escuintla, vamos a ver. Escuintla. Obviamente tengo que volver a ejecutarlo. Pero como el macro no tiene los dos, ahí tengo problema, ¿no? O sea, aquí lo tengo que volver a hacer. Ejecutar, fuente datos, el rango de criterios ya está hasta las 6, ¿sí? Llega hasta las 6 y copiar en eso, ahí está. Sí. Solo es cuestión de grabar el macro, incluyendo estas tres, o las que usted necesite. Ok, pero sí, excelente. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? Bueno, para terminar,
como ya nos quedan prácticamente dos días, pues me gustaría, ¿verdad?, conocer algunas opiniones. No sé si hay cosas, obviamente siempre hay cosas que mejorar en los cursos que ustedes pudieran aportarnos para poder tomarlas en cuenta. Me gustaría mucho. Si alguien quisiera comentar algo, alguna mejora que pudiéramos hacer. Ingeniero, buenas noches. El día sábado, Sí, ¿a qué horas va a ser el examen? el día sábado. A ver, después de la clase, El día viernes. creo. Ajá, el día viernes. Y yo esperaría que me lo estén entregando a más tardar a la medianoche del día sábado. O sea, que usted me lo regrese, ¿verdad? Para que tengan todo el día sábado, para que Ay, ustedes lo hagan. ¿Ok? ya, está bien, gracias, ingeniero. Entonces, usted lo va a enviar el día viernes en la noche. No. A su correo. Sí. Ah, y hasta el sábado a medianoche se puede entregar. Así, correcto. Así lo hace usted en el momento que usted decida el día sábado. Ingeniero, O poquito a poquito el día sábado. ¿Ya? disculpe con el certificado electrónico que no sé si Ya, sí, cómo no. De hecho, hoy hice la consulta y lo que me dijeron fue lo siguiente, que al terminar el curso, pues que estuvieran pendientes de las fechas de solicitud, ¿verdad? De los diplomas, para poder proceder con esa parte. Yo entiendo que sí, ¿oye? Pero de igual manera, eh, hay que seguir ese proceso, ¿oye? Ahí sí ya no puedo yo hacer más porque ya son procedimientos ahí que se establecen a partir de la coordinación. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, entonces nos vamos a quedar ahí Solo y el la día de última mañana, duda, ingeniero. digan, ¿Será que usted va dígame. a mandar el examen resuelto solo para tener, para ver uno dónde falló? Después de todo esto, no sé. Pues mire, para serle sincero, no lo tengo hecho. O sea, y tengo que empezar por ahí para pensar en la solución. Pero la solución, en todo caso, yo le puedo retroalimentar después que me entregue el examen, ¿verdad? O sea, para poder decirle que tuvo malo o pues todo por qué le pongo una nota, digamos. Pero, Ese sería para este examen que acabamos de hacer, ¿verdad, ingeniero? ¿usted se refería al de anoche? Sí, el de anoche donde huevo. No, va. Entonces saben que les voy a armar la solución y entonces se los puedo compartir. Sí, ¿Está bien? para depurar unos datos. ¿Cómo no? Mucho gusto, no Gracias, tenga pena. ingeniero. Feliz Vaya, noche. pues. Igualmente, y feliz noche para todos. Lo vamos a dejar ahí. Cuídense mucho entonces y nos miramos mañana, ¿bien? Bueno, feliz noche. Buenas Gracias, noches. ingeniero. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, Buenas ingeniero. noches. Feliz noche.